El día de hoy estamos a 7 de noviembre de 2024 en física biológica. Y hemos estado ya observando el movimiento. Como esta pelota. Vuela. Gracias por participar. Viva la pelota. Ok, ya tengo la pelota también. Pues estamos tratando de entender qué es el movimiento. Para eso observamos y medimos lo que observamos. De eso ya no me voy a detener más en eso, aunque voy a estar tomando las cantidades porque las necesitamos, porque es lo que medimos, y las unidades que usamos para poder entender qué estamos viviendo, qué significan las cantidades. Porque muchas veces el problema al tratar de usar la física ya no digamos entenderla, porque entenderla requiere más. Es un paso superior al uso porque se puede usar de manera casi sin pensar. Pero si se hace de manera entonces un tanto inconsciente, puede dar lugar a errores humanos, que sería otro tipo de error. A veces se da por distracción, a veces se da por incomprensión de lo que se está observando, del concepto, vamos a decir. Entonces, el movimiento lo definimos como, y voy a empezar a usar lenguaje escrito simbólico, mediante símbolos breves, porque aún las palabras son símbolos. Las palabras escritas son símbolos, las palabras habladas son símbolos, los sonidos son símbolos, y cada carácter de esto es un símbolo que puede representar un sonido, o no, puede representar una cantidad, o puede representar una unidad. Por ejemplo, esta letra, esta de noviembre, ¿qué puede representar? Puede representar el sonido M, o puede representar la masa, no la M, la M. Ya después hablaremos de Euler. Y dice Euler, pues sí, empieza con E. En español tendría que ser Euler, pero el tipo era alemán, entonces la forma de pronunciar su apellido sería Euler. Ojo, no, Boiler es historia. Aquí esto es la ley de Boiler, no está haciendo la ley de Boiler, aunque más o menos se relacionan el Boiler con Boiler. Lo vamos a ver después, en 2 semanas. Necesitamos terminar bien esta semana para poder entender bien tanto a Boiler como al Boiler. Traducido al español sería el hervidor, porque boil es hervir, es el verbo inglés hervir. Entonces boiler será un hervidor, un algo que produce la ebullición de líquidos, típicamente agua. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver en 2 semanas. Vamos a retomarlo como concepto y a tratar de entenderlo físicamente y qué relevancia tiene o qué importancia tiene en el contexto de los fenómenos biológicos. Entonces, el movimiento es cambio de posición. Delta mayúscula griega, cambio, la X, posición. Pero, y esto es una cantidad. Delta X es una cantidad y es una cantidad que se define mediante un número o magnitud y una dirección o vector o signo. Por eso que le tenemos que poner la flechita aquí. Delta X flecha. El movimiento entonces tiene una magnitud numérica que podemos medir y una dirección que debemos determinar. Y es estudiada por la cinemática. Delta X, ya dijimos entonces, sería la definición genérica del movimiento, delta X, donde lo que medimos son distancias.
la cantidad es la distancia. El fenómeno es el movimiento. El movimiento es un cambio de posición. El cambio está en la delta. La delta simboliza cambio y X simboliza la posición. En un sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia X, que arbitrariamente lo podríamos poner en cualquier lugar. No necesariamente tendría que ser horizontal. Podría ser vertical, diagonal, en una tercera dimensión, una dimensión horizontal, una segunda dimensión vertical, una tercera dimensión perpendicular a las dos previas, a la horizontal y a la vertical, e incluso podría estar esa delta X presentando cambios en la dimensión horizontal, en la dimensión vertical y en la dimensión perpendicular a la horizontal y a la vertical, en la tercera dimensión, en las tres al mismo tiempo. Por lo que tendríamos entonces, si asignamos la X ahora sí al nombre de una de estas dimensiones, tendremos un cambio en X, un cambio en Y y un cambio en Z. Si el cambio será solamente en una dimensión, decíamos que sería un movimiento en una dimensión no unidimensional. Si el cambio es como vamos a pasar a ejemplos con la pelota de squash, en una dimensión en la canaleta, ahí va, es un cambio en una dimensión, en la dimensión horizontal, por ser X. Si yo la dejo caer, habré visto movimiento en una dimensión vertical. Pero si considero la existencia del horizontal, diría que es un movimiento vertical en una línea, aún en un espacio de dos dimensiones. Sin embargo, si yo formalmente la dejo caer, vamos a poner así, de esta manera, voy a tratar de ponerla así para que lo vean también ustedes. Este movimiento formalmente, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo será? En dos dimensiones, en X y en Y. Aunque el cambio de posición en este espacio bidimensional haya sido en línea recta. Y habrá habido entonces formalmente un cambio en X, una delta X y una delta Y. Un cambio vertical. O si la dejo caer, vamos a decir, así, espero que salga. Ay, casi, más que la mano. El dedo perturbó y se salió de la regla. Vamos a ver. Desde el inicio hasta el final de la regla. ¿Habría sido un movimiento en cuántas dimensiones? En tres. Lo hubo en la dimensión horizontal, lo hubo en la dimensión vertical y luego la hubo en la dimensión perpendicular a la horizontal y a la vertical. Para allá. Hubo un cambio en X, una delta X, un cambio en Y y un cambio en Z. Ahora, la cantidad se llama distancia, el fenómeno se llama movimiento. Y esto lo determino mediante una cantidad básica o base, la longitud. Yo puedo, en el caso del movimiento, quizá necesitar medir otra cantidad del tiempo. De hecho, el cambio es el tiempo. Y cuando la relaciono en cinemática, lo voy a poner así: delta X entre delta T, lo voy a poner así para ahorrar espacio de pizarrón. Un problema de usar el pizarrón en esta obra es que es pequeño. Su superficie es menor que la del blanco, pero me gusta más ese. Tengo más cariño. Soy nostálgico. Es un cociente de dos cantidades, de dos magnitudes, de dos números, por cierto cambiantes. La delta me indica que son cambiantes. Recibe un nombre porque se produce una nueva cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Delta X entre delta T, revisen sus apuntes.
nos va a dar otra cantidad. Sí, sin miedo. Velocidad, representada con la V minúscula, y como proviene de una cantidad vectorial, la cantidad velocidad es vectorial. Yo puedo, este delta X me implica que hay diferentes valores en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende del sistema de referencia, porque puede ser desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Entonces, o incluso puede ser delta X en el espacio X, donde ya establecí una escala, un sistema de referencia, podría ser el movimiento, los valores numéricos 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y entonces delta X en el movimiento puede ser, la flechita, puede ser positivo, la distancia puede ser para adelante, hacia adelante, para adelante en español mexicano del rancho. Delta X puede ser negativo, para atrás, y puede ser delta X igual a 0. ¿Pero qué significa esto? Que no hay cambio de posición, no hay movimiento, y entonces recibe otro nombre. No movimiento, no. Estas dos nos está indicando que si hay movimiento, voy a poner aquí MOV para abreviar espacio, mis palabras. ¿Y esto cómo dijiste que se llama? Reposo. O sea, mucho pozo. Reposo. No, reposo. Con ese. Reposo. Entonces, la cinemática estudia o describe, nos puede describir si algo está en movimiento, si delta X es positivo, hay movimiento, si delta X es negativo, hay movimiento, si delta X es cero, no hay movimiento, se llama reposo. Las cosas pueden estar en reposo, como la pelota, en este momento, o pueden estar en movimiento. Se define mediante la velocidad. Si delta X entre delta T, siendo delta X positivo, o sea, este caso de aquí, este de la primera línea, si delta X positivo, delta X entre delta T, ¿cómo será? Positivo mayor que 0. La velocidad será mayor que 0. Si delta X entre delta T da un valor negativo, porque delta T tendría que sería negativo. Si delta T es negativo, el cociente es negativo. La velocidad puede ser entonces negativa. Se define en función del sistema de referencia. El sistema de referencia nos dice si el movimiento es negativo y por lo tanto si la velocidad, el cambio de posición, el cambio de... No, de hecho se llama movimiento. El movimiento no solamente es el cambio de posición, sino como le llamamos a la velocidad del día de ayer. Busquen en el apunte. Dijimos que había como 4 cantidades que nos describen el movimiento. La primera, la distancia. La velocidad que es, ¿cómo está en el apunte? ¿No lo apuntaron? Sí. De acuerdo. Otra cosa son las unidades, ¿sí? Vamos a tener. No, la rapidez es longitud de tiempo y solamente, bueno, es una cantidad que procede de un cociente, longitud de tiempo, pero solamente tiene una propiedad que es el número.
tiene un valor numérico, una magnitud, nada más. No tiene dirección la rapidez. Dice que es una magnitud. La velocidad sí tiene dirección, está en el signo. ¿Cómo? La distancia, la distancia es delta X, delta Y, delta Z o una combinación de las dos o tres, dependiendo de cómo sea el movimiento en el espacio. En una, dos, tres, n dimensiones. No me la repite, por favor. Movimiento sería cambio de posición y es delta X. El cociente, que es la velocidad, ¿qué nos está diciendo? De hecho, delta X nos dice la distancia, el cambio de ubicación, el cambio de posición. El movimiento estrictamente la relación de ambas cantidades. Delta X, recordemos, solamente el cambio de posición. ¿Qué hubo un cambio de posición? Si no tomé el cambio, si no medí el tiempo, no puedo decir cuál fue el movimiento. ¿Cómo fue el movimiento? Nada más puedo decir cambio de posición. De aquí para allá. Incluso puedo decir de aquí para allá y no de allá para acá. ¿Por qué? Porque tengo el signo, porque es vectorial. En cambio, en la longitud, yo puedo decir, pues estaba aquí, pero también estaba acá. Y luego lo veo aquí. Y si alguien me enseña las fotos y no le pone cuándo las tomó, no puedo decir dónde estuvo primero. Puedo decir que estuvo en dos posiciones diferentes. En dos posiciones con una longitud de tanto. Pero dónde estaba al inicio y dónde estaba al final, necesito que me digan cuál fue primero, cuál fue la distancia. La distancia es de aquí para allá o de allá para acá, delta X, tiene signo. Ahora, si yo pregunto cuánto fue, alguien tuvo que haber medido el tiempo. Si no lo midieron, no se puede saber. Ahora, si midieron el tiempo, entonces tengo más información. Se movió con esta velocidad, con este cociente. No solamente de aquí, no solamente se movió con esa velocidad, sino incluso de dónde a dónde. Dónde estaba y dónde está ahora. Dónde estaba antes, dónde está después. Porque la velocidad es vectorial. Entonces, delta X sola, voy a cambiar la posición voy a cambiar de posición la palabra. La palabra. Eso sería entonces cambio de posición. De posición. Delta X, que le indica el vector. ¿De dónde a dónde cambió? Es vectorial, de dónde a dónde. Y las dos cantidades juntas me hablan de el movimiento, así. Y ese movimiento tiene una magnitud que se llama velocidad y una dirección. Si la velocidad es positiva, la velocidad es negativa, dependiendo del sistema de referencia. Incluso, dijimos que podría ser así. Lo voy a representar así. Voy a poner un eje en X que quise un chuchuluco que hay aquí. Y un eje vertical, donde aquí lo que voy a poner en estos dos ejes son la cantidad, velocidad, la cantidad tiempo, la de abajo, y en el eje vertical la cantidad X, la posición. Y entonces, si parte de cero en el sistema de referencia, entonces estará aquí, en el eje de vertical. Vamos a decir en el eje vertical, en el eje de X, que ahora es vertical.
porque es la posición en el fenómeno. No importa en ese sentido, si fuera pelota que rodó en el piso, ya viene de regreso, eso me gusta que está obediente, o si el movimiento es vertical. Esto puede ser la caída o puede ser la rodada en el piso. Yo sé cuál es X. Insiste en rodar en el piso, a lo cual primero tienen que moverse verticalmente, seguro verticalmente. Bien, bueno. Ahora, debo entonces establecer el sistema de referencia espacial en X. Por lo que podría suceder que no partiera del origen, sino que partiera de aquí, este valor partiera que este sea, ¿no? Ahí está. Llamemos a este el movimiento 1. Aquí lo que voy a tener entonces es delta I. Aquí esta parte de esa parte no estoy poniendo. Vamos a poner aquí abajo, entonces sería delta X entre delta T, y me daría, vamos a decir, la velocidad flechitas, recordemos, flechitas del movimiento A. Bueno, mejor vamos a poner mayúsculas para no confundir con algo que vamos a poner ahorita. A, el movimiento A. Esa era la velocidad, su índice A, la velocidad del fenómeno A. Bien, bueno, luego podría suceder que tuviéramos otro fenómeno de movimiento, pero ahora, insisto en poner así, topa, parte de la misma posición que la anterior, pero ahora es así, de raya amarilla, llamémoslo B. Por lo tanto, eso sería la delta X entre flechita, entre delta T amarillo, y me varía la velocidad, flechita, subíndice B. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? No. A ver, ¿qué es delta X entre delta T? Delta X entre delta T, que lo tengo acá, lo voy a poner en términos generales, sería X2 menos X1 entre T2 menos T1. Ok, y esto me va a dar igual a la velocidad. Pero eso yo le veo cara de algo que vi en otro lugar. Por favor, síganme. Pues hay un chorrillo allá. Voy a usar otro color. Se parece a algo que yo, voy a repetir por ahí alguna letra, la X de hecho, pero lo que yo veo en otros lugares es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Lo han visto en algún lado? La pendiente en esta cosa. Y es igual a mx más b. ¿Y eso qué es? En la secundaria nos la enseñaron como la ecuación o fórmula general de la recta. Estas son dos líneas rectas, donde esto es x y esto es y. Y entonces, esta sería m, la pendiente, ¿sí? La velocidad, me faltó aquí la flechita. Aquí no le pongo la flecha porque estos son puntos y los puntos no tienen dirección, son puntos en el espacio. La diferencia es la que me da la dirección. La delta, en la delta x, x tiene flecha.
Estas dos X no tienen flecha, son puntos. La B sí tiene flecha, que me la indica esta diferencia. Los valores, la diferencia de estos valores numéricos. Ahora, matemáticamente, ¿qué es la velocidad? La pendiente del cociente de la distancia entre el tiempo. Entonces, la velocidad es un concepto matemático que me explica cómo funciona el mundo, cómo se mueve. La matemática es la herramienta fundamental de la física como ciencia, a diferencia de la física aristotélica como filosofía. Por eso es que con la pena vamos a tener que usar matemáticas. No se asusten porque se dan cuenta que así sí la entiendo. Cuando esto me enseñaron en la secundaria, también lo entendí. ¿Pero por qué? Porque el profesor que nos daba física en la secundaria era el mismo profesor que nos daba matemáticas en la secundaria. Entonces, cuando veamos los temas de matemáticas, el profesor nos ponía en el pizarrón ejemplos de física. Y cuando teníamos la clase de física, pues acudíamos a la matemática y habíamos revisado y verá que así se entiende. Cuando te dan esto solo, aislado como elucubraciones mentales de alguien, tú dices, oye, ¿de cuál fumó el profesor? Para que yo fume de lo mismo y a ver si así entiendo. Ese es lo que yo interpreto de un problema en la, le llaman enseñanza de las matemáticas. Cuando te la quieren enseñar, en lugar de que intenten que aprendas. Y se aprende cuando se entiende, no cuando se memoriza. Cuando se memoriza solamente se memoriza y con el tiempo se olvida, más si no se usa. A veces la repetición del ejercicio memorizado o del concepto memorizado hace que permanezca en la memoria y uno lo repite como el lorito quiere galleta, pero no porque entienda por qué quiere la galleta. Entonces, ¿qué es la velocidad? La razón, ahora es otra cosa. Una pendiente n es un cociente de dos números. Finalmente, y2 menos y1 me da un número, x2 menos x1 me da otro número, y el cociente de dos números es una razón o proporción. ¿Qué tanto cambia? En general, en matemáticas a esto se le llaman razones de cambio o tasas de cambio, y ese concepto es aplicable a la física. Cuando yo veo esto, lo que digo es qué tanto cambia la posición, qué tanto aumenta o disminuye la distancia conforme pasa el tiempo. Es una relación o razón de cambio entre dos cantidades, una tasa de cambio, una razón de cambio. La velocidad es la pendiente de la gráfica de posición entre el tiempo, y me indica la pendiente o inclinación de la recta que se dibuja siempre que el movimiento sea, esto es cierto, si B es constante. Si B es constante, se va a dibujar una recta. Puede ser de mayor inclinación o de menor inclinación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me está diciendo la inclinación de ambas rectas? Voy a cambiar. Aquí está. Esta es la B de A y esta es la B de B. ¿Por qué las dibujé así? Porque una es amarilla y otra es como rosita. Así. Dorado. No, bueno, sí los ángulos respecto a la horizontal, por ejemplo. ¿Por qué una es mayor que otra? La inclinación o pendiente de la línea amarilla es mayor que la inclinación o pendiente de la línea durazno. La velocidad en el caso B es mayor que en el caso A. Este cambio de posición o movimiento es más veloz que este.
Podríamos decir que el movimiento en A es más lento, el movimiento en B es más veloz, no rápido. O tenés que decir menos veloz, más veloz. No la lentitud, porque la lentitud sería algo más relacionado con la rapidez. En términos coloquiales, allá en el mundo exterior, fuera de esta aula, podemos hablar de rapidez y velocidad como si fueran sinónimos. Ay, ese carro va muy rápido. Un físico diría, no, ese carro va muy veloz. ¿Por qué? Porque va para allá. Podría ir para allá y entonces tendría otra velocidad. ¿Por qué? La velocidad no solamente debe definirse en función del cambio de la posición y el tiempo, sino cómo se da en el espacio. Cambiemos de color. Veamos ahora otro color. El anaranjado turú. Imaginemos por un momento que ahora tenemos delta X entre delta T, que va a ser igual a B, vectorial, recordemos, y ahora es, como dijimos, y como ya deben haberlo experimentado, y ayer vimos los números, en la caída de los objetos cuando nada las detiene. Cuando nada detiene la caída. Cuando nada perturba la caída. Puede ser de aquí mismo. Bueno, más o menos. Por acá va, por acá va, por acá va. Sube, así, para acá. ¿Qué diferencia hay en la anaranjada respecto a las otras dos? Si no es no, a ver, fíjense. Cuando la velocidad es constante, dijimos que se trata de movimiento rectilíneo. No, uniforme. No lo voy a ver ahorita, quiero verlo después, aunque en el segundo programa ya tendría que haberlo visto, pero prefiero verlo más adelante. Ahorita nada más se los voy a mostrar, pero no nos vamos a detener mucho. Porque además porque no lo dan. Sí, ya está. Y yo. El yo-yo. Ya lo saqué antes, ¿no? Sí. Bueno. El yo-yo normalmente lo usamos para abajo, para abajo, para arriba. ¿Qué tipo de movimiento sería? Rectilíneo. Se mueve en línea recta para abajo y para arriba, para abajo y para arriba. Salvo que uno haga la suerte esa que hice también, ya me acuerdo que sí lo hice, de la vuelta al mundo. ¿Qué tipo de movimiento es? Es como este, que puede ser vectorial. De hecho está siendo vectorial, pero puede tener diferentes vectores. Y ahí va a haber una perturbación. Ay, ay, ay. ¿Qué diferencia hay entre este y este? La dirección. Pero además hay una diferencia respecto al movimiento rectilíneo en el sentido de que en el espacio no se está moviendo en línea recta. Pero si yo mido en un sistema de dos dimensiones cómo están cambiando XY, la razón XY, de posición de un eje de X, un eje de Y, porque es un espacio dimensional donde se mueven las cosas en círculo, sería el movimiento circular. Yo voy a encontrar que este movimiento, como lo estoy haciendo, su velocidad es uniforme. La velocidad no cambia. La velocidad es, al no cambiar, me dice que el movimiento es uniforme, pero no es en línea recta. En línea recta es el de la pelota que rueda en el piso. Ese movimiento antes de que choque con la pared. ¿Qué sería acelerado? ¿Cuál? Este de la naranja. A ver, ¿por qué le llamas acelerado? Tratemos de entenderlo precisamente. Mientras que la delta X entre delta T sea constante, la velocidad sea constante, el movimiento será uniforme. De entrada, lo que puedo decir, sí, fíjense, y definimos a la velocidad como la pendiente en esta gráfica X contra T o T contra X.
La pendiente, aquí la pendiente es constante. Aquí, la pendiente, ¿cuál es? Pues quién sabe porque es el punto de inicio. Y un punto no tiene pendiente. Pero yo lo que veo es que aquí hay una inicial pendiente que parece ser algo así. Más o menos. Y aquí Ya cambió. la pendiente es esta. Y aquí la pendiente es esta. Y aquí la pendiente es esta. En una línea curva, en una trayectoria curva, cada punto tiene una pendiente específica. Una pendiente diferente a otro punto en el movimiento no de la velocidad. Yo creo que ayer tomamos los datos de la tabla de la NASA, de la caída libre, y vimos que en cada par de segundos había posiciones diferentes y por lo tanto dijimos que la velocidad era no uniforme o no constante, vamos a decir, no constante. Al ser no constante, pues es no uniforme. De entrada sí le podemos llamar movimiento no uniforme. Habría entonces en el universo dos tipos de movimientos en cuanto a la relación de posición-tiempo o velocidad en función, en términos de la velocidad, hay dos tipos de movimiento, uniforme y no uniforme. Punto. Ahora, como es no uniforme, quiere decir que la velocidad va cambiando. Por lo tanto, yo lo puedo expresar de la siguiente manera. Hay al principio una velocidad, una V1, y después de un tiempo habrá una segunda velocidad. Entonces habrá una velocidad 2 menos una diferencia de velocidad 2 menos velocidad 1 entre tiempo 2 menos tiempo 1. Por lo tanto, una delta V, así como x2 menos x1 me va a dar una delta x. Aquí d2 menos d1 me va a dar una delta v relacionada con una delta t. Y esta es una forma de definir matemáticamente un movimiento donde la velocidad está cambiando. Por lo tanto, esto es cambio de velocidad, no cambio, si cambio de movimiento. Si la velocidad es movimiento, si está cambiando la velocidad, entonces está cambiando el movimiento. Entonces, esto es cambio de movimiento. Y dijimos que se llama aceleración, símbolo A y flechita porque es vector. Porque la velocidad puede ir o aumentando o puede ir disminuyendo. Puede ser cada vez mayor la velocidad, el cociente delta V entre delta t, no más bien delta V puede ir aumentando o delta V puede ir disminuyendo. Por ejemplo, ¿en qué caso iría disminuyendo? Voy a usar otro color, el pinky pinky. En este caso, la gráfica esta de movimiento podría ser así. Aquí tiene una pendiente, aquí tiene una pendiente diferente, aquí tiene una pendiente diferente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la velocidad no es constante. Aquí va disminuyendo la velocidad. Por lo tanto, la aceleración, ¿cómo será? Ah, delta V entre pues delta V entre delta t, delta V entre delta t, puede ser, vamos a ver qué símbolo de igualdad, puede ser positivo, delta V entre delta t, p, puede ser negativo o puede ser delta v entre delta t puede ser igual a 0, igual que allá, que delta x entre delta t. Cuando es delta v entre delta t positivo, es como en este. La pendiente es positiva, porque finalmente
Eso también es otra pendiente. Siempre que tenga una diferencia entre otra diferencia, me va a dar una pendiente. Ahora, una cosa es que la pendiente sea constante o que la pendiente vaya cambiando. ¿Esto cómo se llama? O sea, ¿qué tipo de movimiento sería? Es un cambio de movimiento acelerado. Y ese sería desacelerado. Desacelerado. ¿Y este? No. Reposo es cuando delta x entre delta t es igual a 0. Ese sería, si delta t, si v2 menos v1 son iguales, quiere decir que la velocidad es constante. Entonces sería no acelerado o a velocidad constante. Ese sería no acelerado o v igual a constante. Como cuando vas en la carretera y ves el letrero que dice máxima 110 y te sigues a 110. Sobre todo si ves ahí la patrulla de camino. O bueno, el símbolo de radar, no, pues si no traigo detector de radar, me sigo a 110 porque eso andar pagando multas. No es sano para la billetera. En lugar de que se inflame, se desinflama. Agregas a la billetera. Bueno, ok. Esto de hecho ya lo habíamos visto previamente. La aceleración es cambio de movimiento. Ahora, pero los objetos en la naturaleza, en el universo real, los sujetos tienen que estar atentos. No, espera. A ver, no, quédate con ella. La lanza muy abajo. Ahí está. A ver. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos pelotas? ¿Hay alguna diferencia espacial? No, son las de ping pong y las de squash. Sus dimensiones son iguales. El espacio que ocupan es igual. Son objetos tridimensionales, de la misma forma, esferoide, y tienen el mismo espacio tridimensional. Pero hay dos diferencias, una es verde, la otra es blanca. ¿Y cuál otra? Más pesada. Más pesada. No tiene más. Necesitamos usar otra cantidad básica que ya mencionamos por ahí, que es ahora voy a usar el violeta, es la masa, que es la cantidad de materia. Bien. Porque finalmente lo que se está moviendo en el espacio son objetos que están formados por materia. Entonces, a mí me puede interesar saber si existe relación entre la materia y su cambio de posición en el espacio o movimiento. Y el producto masa por velocidad, ayer lo vimos, me da otro producto matemático, otro número, que es ¿cuál? Pues La fuerza. No, M por D. Este es kilogramo por cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. ¿El símbolo cuál fue? ¿P? T. El cual por cierto tiene un nombre medio en latín, momentum. En español le podemos llamar momentum. La cantidad de movimiento también se llama momento. Y momento es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento entonces, P depende de la velocidad, de que si es mayor o menor, si va aumentando o va disminuyendo, pero también depende de la masa. Ahora, decíamos que algo que halló Galileo cuando hizo el experimento de dejar caer bolas de materiales diferentes rodando sobre un tablón, obtuvo los números que ayer vimos de la masa, la aceleración de cuando los objetos caen, la aceleración de caída o de gravedad. Es por eso que en algunos textos se escribe como G minúscula. La G minúscula sí es la caída, la aceleración, o sea,
el cambio en la velocidad cuando las cosas caen, porque cuando las cosas caen, vimos, ya hicieron el experimento, como Galileo, ¿sí? Inclinado. También lo hicieron, como no lo hizo Galileo, dejando caer cosas, pero así como lo hizo David Scott en la Luna, en 1971, en la misión Apolo 15, que dejó caer un martillo de geólogo. Los datos están en internet, por cierto. Si ustedes googlean, preferentemente en inglés, el martillo y la pluma, the hammer and the feather, y le ponen NASA, así, NASA, NASA, van a encontrar varios sitios web oficiales de la NASA donde está descrito el experimento que hizo David Scott. Están los datos de la masa del martillo y la masa de la pluma, para poder determinar, por ejemplo, esto. Está el tiempo que tardó en caer, tiempo, y la altura de la cual dejó caer, delta X entre delta T. Entonces se puede calcular cómo va cambiando, porque la velocidad se ve que de caída de la pluma y el martillo no es constante. Por lo tanto, es un movimiento vertical acelerado hacia abajo, como cuando dejamos caer objetos en la Tierra. Uno no tiene que ir a la Luna para hacer el experimento que le hubiera gustado a Galileo poder hacer. Caen juntos como el martillo y la pluma. La diferencia, y esa es una evidencia de que sí fueron a la Luna, ustedes no pueden reproducir el experimento aquí en la Tierra con un martillo de geólogo y pongan una pluma pero adentro de un cilindrito de plástico, yo creo, para que entonces caigan juntos, porque si dejamos caer el martillo y la pluma así nada más, la pluma va a tardar más en caer, como el experimento que hice yo cuando dejé caer la hoja de papel con la pelota. Y, es que la pelota pesa más que la hoja de papel, según Aristóteles, pero cuando hice bolita, la hoja de papel cayó junto con la pelota, como cayó en el martillo y la pluma en la luna. Entonces, si ponemos una pluma dentro de un cilindro de, por ejemplo, de acetato, podemos hacer que el experimento y vemos que van a caer juntos el martillo y la pluma. Y vamos a encontrar que el tiempo total de caída de la misma altura a la que la hizo David Scott es menor en la Tierra, es más veloz la caída y es menos veloz en la Luna. ¿Por qué? Porque eso lo describe la cuarta ley de Newton. Ya ayer vimos 3 leyes de Newton. La primera, que los objetos en movimiento rectilíneo se mantienen en el movimiento rectilíneo hasta que algo las perturbe. Por ejemplo, en este caso la pared. Cambio el movimiento. La ley de la inercia. La inercia tanto para el movimiento como para el reposo. Porque esa pelota no se va a mover de ahí si no la perturbo. Acá está. Acá está. Vamos a perturbarla con la pelota de fútbol. Ay. Los chistes se van a perturbar, tal vez, y se van a convertir en quisecitos. Y estos aprovechemos para estar completos. O bueno, ya se completos. Nomás déjenme ponerse aquí. A ver qué pasa. A ver si se perturba. Ahí está. Como lo hice, pregunto después. No. No. Bueno, sí, un poquito, perdón. Cambió la posición del borrador. La pelota como que Si se alcanzó a ver, si se repite en el video, le pasa en cámara lenta. O hay una forma en la que lo puedo hacer. Quizás si dejo caer la pelota del béisbol sobre la pelota de squash. Quizás si lo hago en otra. Ya sé. Mira, ahí está. La de ping pong está en reposo. La de squash está en movimiento, va a estar en movimiento. Y entonces pone en movimiento
de ping-pong. Sí, fue más fácil hacer preguntas así menos espectacular, pero más clara. Entonces, los objetos en movimiento rectilíneo uniforme tienden a mantenerse en el movimiento rectilíneo uniforme a menos que algo la perturbe fuera para él. Y los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo a menos que algo la perturbe. A la pelota de ping-pong, la pelota de squash. Primera ley del movimiento explicado por Newton. La segunda es que sí, vamos a ver. ¿Qué es amarillo? Pelota de squash. ¿Cuál es? Vamos a ver. Pelota de squash. Vamos a ver. Sí se movió. Un poco, pero se movió. Vamos a repetir este aquí. Arrojo la pelota de ping-pong, de squash. Cambio de posición el kiss. Poquito, pero cambio. Esta tiene una masa mayor, la de squash, que la de ping-pong. Son iguales en dimensiones, diferencia masa. Dimensiones espaciales. A ver, voy a mover la pelota de ping-pong. ¿Se movió? Menos, mucho menos. ¿Cuál fue la diferencia? La masa de las pelotas. Una mayor masa causó una mayor perturbación en el gis de una menor masa. ¿Cuál perturbación fue? Cambiarla de posición, moverla. Pues, el movimiento depende, la magnitud del movimiento depende de la causa que provoque el movimiento. Y esas causas Newton les llama fuerzas. Las fuerzas son las causas de movimiento. Y el movimiento es velocidad. Si el gis estaba en reposo, su velocidad era cero. Cuando se movió, que ha sido poquito, su velocidad ya no fue cero. Cambió su posición en el espacio en un tiempo determinado. ¿Sí? Cambió su velocidad de cero a algo. ¿Sí? Cuando cambia la velocidad, ¿qué tenemos? Aceleración. Ahora, a eso, cuando hay una relación de cambio de velocidad o aceleración que tiene, es vectorial, en objetos que tienen masa, se produce una cantidad que simbolizamos con la letra F mayúscula, inclinada, que son las fuerzas, en este caso del movimiento, las fuerzas causantes del movimiento. Y esa es la segunda explicación del movimiento hecha por Newton, o segunda ley del movimiento newtoniano, la segunda ley del movimiento por Isaac Newton. Hay una cuarta, cuando hay una tercera y una cuarta, me voy a saltar la tercera. Me voy a saltar la tercera, la voy a revisar ya que terminemos de decir todo lo demás ahorita, porque quiero hacer una actividad, pero no la puedo hacer ni aquí ni en el pasillo. En el patio es más lío. En el pasillo no, porque están las puertas abiertas y luego puede haber un incidente. Y además luego pasa gente, no. Vamos a subirnos al tercer piso al terminar la sesión. Donde está mi currículum. La ventaja es como está la reja para locos, y los locos ven que está enrejada allá arriba. Algo nos sabrán, yo creo. Sí, en serio. Vamos a hacer la actividad allá. Pero aquí me voy a tener en la cuarta ley de Newton para que volvemos. A lo mejor escribir en azul más clarito. Se parece a esta. Nada, solo que se refiere a la causa del movimiento de cuando las cosas caen. F sub índice G o gravedad.
de gravitación. Que dice Newton, ya bueno, él lo describió de manera semi-cuantitativa porque le faltó un número que él no pudo conocer. Tuvo que ser calculado después de un experimento que hizo otro inglés, que por cierto se supo hasta después de que se murió. Cuando estaban su familia revisando los papeles, encontraron que el cuate había determinado experimentalmente el número que necesitaba Newton para poder concretar su cuarta ley del movimiento, mediante la cual Newton explicó por qué los objetos de masa M1, caen cuando están en relación con objetos de mayor masa. Por ejemplo, esta masa está cerca de la Tierra y por eso se mueve hacia la Tierra o cae hacia la Tierra con esta fuerza. Esta sería la masa de la pelota y esta sería la masa de la Tierra. Como hay aceleración, está implicado aquí velocidad y posición. La posición está aquí abajo. La posición está aquí abajo. Lo voy a poner como distancia, pero elevada al cuadrado. Y la constante que falta aquí, porque esto sería una proporcionalidad, no nos daría un número exacto, falta un número, es el número G mayúscula o la constante gravitacional universal. Esa la determinó Lord Cavendish, fue inglés, un noble inglés que era muy modesto aparentemente. No hay pinturas de él, hay nada más un dibujito donde se le ve ahí, hay un dibujo caminando, fácil, con su sombrero de 3 picos, caminando las calles de Londres, pero ya ahí lo dibujó, es un boceto, y es lo único que se sabe de Lord Cavendish, no hay retratos de él, en cambio el Newton sí lo sabe. Esto describe cómo los objetos caen unos hacia otros con esta fuerza, la cual es vectorial, por supuesto, dependiendo de la distancia, pero también depende de la masa del objeto sobre el cual cae el objeto de menor masa. Por ejemplo, ya sea el martillo, tengo ya que el martillo de suelo, pero aquí ya se improvisa y se lo cae y puede romper el piso. O en la luna, la diferencia es el tiempo de caída. ¿Por qué? Porque la diferencia es la masa de la Tierra y la masa de la Luna. Esa es la cuarta ley del movimiento newtoniano. Y tenemos entonces que la descripción del movimiento, el cómo cambian las cosas, su lugar en el espacio, lo describe la cinemática. Cuando nos preguntamos por las causas, ya no es cinemática, sino que es cinética. Eso lo voy a dejar ahorita, por lo pronto. La cinética ya acude a buscar las causas del movimiento, pero cuando nos referimos específicamente, y lo voy a poner con el otro azul, a estas causas o a las fuerzas, cuando hablamos de fuerzas, estamos hablando de dinámica. Y las fuerzas se definen como el producto del cambio en el movimiento o aceleración que sufre la materia, dependiente de su masa. Esas son las fuerzas. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Decíamos, el kilogramo metro entre segundo al cuadrado, o newtons. Mientras que la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento, qué tanto se está moviendo, depende de la velocidad que tenga la masa. O depende de la masa que tenga el movimiento, la velocidad. En otras palabras,
estas dos pelotas moviéndose a la misma velocidad que va aumentando por la ley de la acelerada de la caída de esta la escribió Galileo, dijimos, ambas van a la misma velocidad, pero cuando colisionan con el piso, es más, vamos a hacer aquí el experimento con un sensor de movimiento, ven, un voluntario, si me gustan contar. Siéntate en el piso, pon la manita aquí, así, y te vamos a decir, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo siento? Ya se sentó. A ver, de aquí, y ahora comparamos con esto. ¿Se sintió igual? No. La diferencia en lo que sintió fue la cantidad de movimiento. ¿En cuál sentiste más el golpe, vamos a decir? Con la squash, porque tiene mayor cantidad de movimiento. La velocidad a la que llega en el piso ya te puedes levantar y pasar a tu lugar, sentarte en la butaca. Igual con la puerta cerrada, todo el piso es. Okay. Entonces, velocidades iguales, masas diferentes, cantidad de movimiento diferente. Y ayer ustedes hicieron un experimento similar con los cascos. Solo que pasa, sucedió algo curioso ahora que dejé caer la pelota. ¿Qué le pasa a la pelota? Es más, fíjense, la pelota cae más o menos a la misma altura, llega al piso, ¿y qué sucede? Regresa. ¿Por qué regresa? ¿Será porque me extraña? Pero luego se da cuenta que siempre anda y entonces ya no llega hasta acá. La pelota es deformable. La pelota es deformable. Amigas. Voy a sacar solamente una. Espero que funcione. Espero que funcione con una canica. ¿Suena mal? Ahí está. Son canicas de vidrio, porque desde un motivo se pusieron de moda las canicas de plástico. Son horribles. A ver. Sí, de vidrio, son de vidrio. Son de vidrio, las canicas buenas son de vidrio. Las chinas, los ojos de tigre. La masa es menor que la pelota de squash y regresó más. ¿Por qué? ¿Por el material? Sí, el vidrio es no deformable. No usé la pelota de béisbol porque ya les dije que esta no es sólido. Es una pelota de caucho como este, pero no tiene aire en medio. Las pelotas de squash son huecas, no. Están rellenas con aire. O sea, no son huecas en el sentido que estén vacías por dentro. Tienen aire. Pero la puedo deformar. De hecho, cuando colisiona con el piso, se deforma. Cada poco de pelota se mueve y cambia de posición. En cambio, la canica es indeformable. Y entonces, ¿qué sucede? Su cantidad de materia va a una velocidad, colisiona con el piso y sigue en movimiento después de que colisiona. Mientras que la pelota de squash cambia menos su movimiento, se mueve menos de regreso, regresa más la canica. ¿Por qué le ocurre eso a la canica? Porque esta es otra ley en la física. La cantidad de movimiento de un objeto en movimiento tiende a conservarse. La cantidad de movimiento se conserva. Se llama la conservación del momento, lo que es el producto de masa por velocidad. La conservación del momento. Todo objeto que esté en movimiento tiene una cantidad de movimiento o momento. Y de hecho, eso nos explica la inercia, la primera ley de Newton. El momento se conserva.
Solo que Newton no llegó a esto, pero esto explica la primera ley de Newton. Si el objeto está en movimiento con velocidad constante, ese objeto de masa m va a seguir en movimiento, a menos que modifiquemos ya sea la velocidad o la masa que está en movimiento. Y por ejemplo, cuando choca con la pared, cambia su movimiento porque parte del movimiento se pasa a la pared. La pared se mueve insignificantemente. Incluso en la canica. Vamos a ver, la canica no se deforma. Regresa prácticamente igual. Va en movimiento a velocidad constante porque va rodando en el piso. Va con una cantidad de movimiento constante, llega a la pared y regresa prácticamente igual. Casi a la misma velocidad de regreso que con la que iba. Parece máximo, pero no lo es. Es momento. El momento, entonces, tiende a conservarse, incluso para cuando está en reposo. Ahí está. Se está conservando el momento, su velocidad es cero. De hecho, el momento sería cero estrictamente. Porque si el momento matemáticamente es el producto de masa por velocidad, la masa sí existe, tiene un número X, pero la velocidad es cero, pues la cantidad de movimiento, como final de momento decimos que la cantidad de movimiento y está en reposo, no en movimiento, es cero. Digamos que su movimiento es cero, se mantiene constante, en valor de cero. Cuando algo la perturba, y fíjense qué tanto se movió, pues el gis tiene mucha mayor masa que la canica. Y es por eso que la cantidad de movimiento que tenía el gis se la pasó a la canica. En las colisiones, los péndulos están en filitas. Bueno, esas se llaman camas de Newton o cunas de Newton, que son varias esferas sólidas, indeformables, que cuando dos masas se encuentran, que están en movimiento, se encuentran, a eso le llamamos colisión. Esto es una colisión usada. Entonces, cuando tenemos un objeto de masa 1 a velocidad 1, vector, y se encuentra con un objeto de masa 2 a velocidad 2, a esto le llamamos colisión. Y en las colisiones el momento se conserva. Quiere decir que si son dos objetos de masas diferentes, el objeto de mayor masa se moverá menos que el objeto de menor masa. O si un objeto va a mayor velocidad que otro, después de la colisión, el objeto que llevaba tenía una velocidad menor, tomará parte de la velocidad que tenía el objeto que iba a mayor velocidad. Eso nos permite predecir lo que va a pasar o lo que pasó cuando me estrellé contra el piso, cuando salí volando porque mi perro me jaló y caí de la orilla. Yo llevaba una cantidad de movimiento proporcional a mis enclenques 50 kilogramos, la velocidad con que iba yo cayendo hacia el piso, y colisioné con la Tierra con una masa de 8 quintillones de toneladas y una velocidad, la Tierra estaba a una muy leve velocidad, pero con la masa que tenía fue suficiente para partirme la quijada en muchos cachitos. Ayer les decía que no me morí porque la quijada, que es sólida, indeformable, se rompió. ¿Qué sucedió físicamente cuando se rompió? Cada poco de hueso se llevó una parte del movimiento, de la cantidad de movimiento. Está diseñada para romperse. En caso de ese tipo de caídas, no porque estás comiendo tu manzana y no. En caso de colisiones de veras, está diseñada para romperse, para que no te mueras. No diseñada, porque eso hablaríamos de diseño inteligente, o sea, creacionismo.
Evolución. Por consecuencia de la evolución por selección natural, el chango que se le rompió la quijada pudo reproducirse y tener hijos descendientes con quijadas fracturables, porque el chango que se cayó y no se fracturó la quijada, ahí quedó. ¿Sí? Entonces, ha evolucionado para ser fracturable. Debe fracturarse si no te mueres. Mejor fracturado que muerto, ¿no? Ok, además así le damos trabajo a los médicos, enfermeros, los garniers, todos los demás, anestesistas, Ok. Entonces, unidades de la cantidad de movimiento. Kilogramos por metros entre segundo a la potencia 1. A la potencia 1. O sería kilogramos por metros entre segundo. Estos son newtons. Estos no tienen nombre las unidades. Bien, ahora, siempre que hay movimiento, hay un cambio de posición. Hay un cambio de posición. Déjenme cambiar de acordeón para que no se me olvide nada hoy. Y si lo tengo, acá está. Espero que sea. Bien. Entonces, la cinemática es el estudio de la descripción del movimiento. La cinética es cuando buscamos explicaciones, causas. Y cuando encontramos las causas estamos hablando de dinámica. Bueno, en la dinámica, las fuerzas, que son las causas de movimiento, implican entonces, por cierto, en el documento que está en el CIPI, en el documento que está aquí, está la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que claramente podemos leerla. Corpus omne perseverare in instanto suo quiescendi, vel movendi uniformiter indirecto. Nisi quantenus habilis impresis cogitur statum illumutare. ¿Alguna duda? A mí me parece que está en latín, sí está en latín. Cuando Newton escribió originalmente su libro donde explicó esto, lo escribió en latín, ya después lo escribió en inglés. Velocidad, hablamos de velocidad, Está aquí lo de la aceleración, ahí pueden encontrar, aquí están los valores de cambio de velocidad. Y la segunda ley de Newton, que es esta, está claramente escrita aquí. Mutationem motus proportionalem esedimotici imprese, et finis secundum lineam rectam qua vis illa imprimita. Clarísimo. Bueno. Luego, está también la tercera ley, la cual ya no la hemos dicho. Y hay unas actividades que hay que describir. Bien. Déjenme ver. No. Aquí está. Bien. Ahora, entonces. Bien. Ok. Cuando los objetos cambian de posición, se produce una magnitud llamada distancia. Podemos relacionarla con el intervalo entre cambio de posiciones y entonces tenemos la descripción de movimiento o velocidad. Podemos encontrar que la velocidad se mantiene constante o es variable, pero en cuanto no importa si es constante, en la que nos muestra la gráfica de la línea recta, o no constante o acelerado, que es la línea curva, la cual vamos a, en cualquiera de las dos, vamos a ver que siempre hay un cambio de posición. Sea en X, sea en Y, en el espacio dimensional, va a haber un cambio de posición. Siempre que hay un cambio de posición en un objeto, aquí está el cambio de posición, el cambio de velocidad, fuerza, aceleración, en un objeto se va a producir una fuerza. Podemos sustituir aquí A, que es M por A es, no, A es, acá está, Aceleración. es, vamos a poner delta B entre delta T entre delta T.
Todo esto entre delta t. Y por eso es tiempo sobre esto. Al cuadrado. Delta t entre delta t. Bien. ¿Y delta b qué es? Ah, pues esto me queda b delta t entre delta t. Me da 1. Me puedo quedar como m por delta b. Pero delta b es, antes de hacer esto, déjenme ponerlo acá. Voy a cambiar delta t aquí. Quedaría m por delta b, que es delta x entre delta t entre delta t. Ahora sí. ¿Ok? Finalmente esto es velocidad entre tiempo entre tiempo. Y me queda masa por... ok, está bien. Ok. Tengo entonces aquí la delta b. Ya ahí la vimos. Por lo cual puedo decir que toda fuerza es capaz de producir un cambio. ¿Cómo escribo el cambio? Con la delta. Un cambio en posición. Pongamos en general delta x. No importa si es horizontal o vertical, un cambio de posición. Esto es entonces otra cantidad. ¿Cómo se llama esta cantidad? ¿Cuáles serían sus unidades? Serían kilogramos, metros, entre segundo al cuadrado por las unidades de la distancia. Por metro. Metro cuadrado. Ya no es lo mismo que este. Hay un cuadrado en la m. Kilogramos, metros entre cuadrados entre metros cuadrados es el producto del... es en la consecuencia de que las fuerzas cambien las cosas en el espacio. Cuando una fuerza provoca un movimiento, a eso le llamamos trabajo. Y lo representamos con la letra de la palabra en inglés. Work. Las unidades, kilogramos, metros en segundo cuadrado. Pero como son newtons, esto es igual a newtons entre newton metro, ¿no? Aquí newtons por metro. Newton por metro, esto es igual a J. Joules o joules. Ahora, joules son las unidades de trabajo que se producen el trabajo cuando algo cambia de posición en el espacio causado por una fuerza. Las fuerzas entonces son capaces de cambiar las cosas en el espacio, de moverlas, de modificarlas. Y a esa capacidad que tiene cualquier fuerza de cambiar algo en el espacio, por ejemplo de posición, es a lo que llamamos energía. ¿Qué es la energía? La capacidad de las fuerzas para producir cambios. En este caso, cambio de posición en el espacio o movimiento. Quiere decir que esta pelota de softball, con una masa de ¿cuánto? Googleenla rápidamente. ¿Cuál es la masa de la pelota de softball? Cuando la dejo caer, cae a una aceleración de 9.8 metros en segundo cuadrado, ¿no es cierto? Porque eso depende de qué, de la distancia entre la pelota y la Tierra. Pero el centro de masa o de gravedad de la Tierra, la cual se encuentra cerca del centro magnético de la Tierra. Entonces debo medir la distancia entre esta posición de la pelota y el centro de la Tierra. Bueno, al menos la distancia es la que va cambiando respecto al centro de la Tierra. Va cambiando entonces la energía de la pelota cuando va cambiando. Aquí puede caer porque la estaba trayendo la Tierra. Bueno, de hecho estaba trayendo las dos. La Tierra y la pelota se atraen. Pero lo que se va a mover es la que tenga menor masa. A eso le llamamos entonces
energía potencial. La energía potencial es su índice P, depende de la altura h de height, para no confundir con la A de aceleración, por la energía potencial. Aquí está. Por la aceleración de gravedad, por la masa de la pelota. ¿Cuál es la altura? Teníamos que medir la altura al centro de la Tierra, que son como 6 kilómetros, 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros al centro de la Tierra. Si no me equivoco, calcúlenlo por favor. ¿Cómo lo pueden calcular? 40.000 kilómetros es la circunferencia terrestre, según la midió Eratóstenes, 40.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra promedio, ¿de cuánto sería? Si la circunferencia es 40.000 kilómetros, ¿cómo calculo el diámetro de una circunferencia? ¿Qué necesito? ¿La mitad? Que debemos usar un número constante. Pi sería 40.000 entre pi. Háganlo. 40.000 entre pi. 40.000 entre pi para obtener h. 40.000 entre pi. 12.732.39. Pero es el diámetro. ¿Cuál sería el radio terrestre? Sería ese entre 2. Sería el 6.366. 6.300. Pero no estamos en Acapulco. Estamos todavía a 2.400. Estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar. Son 1.000 metros más, o sea, 2.2 kilómetros más. Pues son 8.000. No, 8.000 no. Son 6.000 kilómetros. Estamos a 2 kilómetros. Serían 6.368. Ajá, ok. Y estamos, tenemos que calcular la altura entre la posición que tengo yo aquí, respecto al centro de la Tierra y la posición del suelo. Y aquí puedo calcular la fuerza o energía potencial con la que empezaría a moverse cuando cae. Y cada poco iría aumentando su velocidad, iría aumentando v. Y colisionaría con el piso con una cantidad de movimiento o momentum equivalente a ese sonido. La pelota de béisbol tiene una masa menor. ¿Cuánta masa la de 166 gramos. la de ¿Softball? softball? Sí es mayor que la de béisbol. Es más masiva. ¿Por qué digo más masiva? Porque me falta otra cantidad que no he mencionado aquí. El peso es esto. Es la masa de los objetos acelerada por la Tierra como si estuvieran cayendo. ¿Y la aceleración de la Tierra cuánto es? La calculamos ayer. 9.81. M por 9.81 metros en segundo cuadrado va a dar el peso, porque el peso es fuerza, no cantidad de masa, no cantidad de materia. La cantidad de materia es masa. La masa entre estas dos pelotas es diferente. Es más masiva la de softball que la de béisbol. Es más masiva la de béisbol que la de tenis. Esta la compré, es lógico porque la compré en una temporada en el mes por lo del cáncer de mama. Hope, esperanza. Entonces es más masiva la de béisbol que la de tenis. Es más masiva la de tenis que la de squash. Y es más masiva la de squash que la de ping pong. Cuando ellas caen todas de la misma altura, caen con la misma
velocidad cuando llegan al piso, pero cada una tiene una cantidad de movimiento diferente. ¿Por qué esa botó más? ¿Por qué esa fue más allá? Porque cayó encima de la de squash. Y a ver si me sale ahora la respuesta mejor. Aquí estarían cayendo juntas. La cantidad de movimiento sería la de las dos cuando colisionan con la Tierra. ¿Alguien trae balón de básquetbol? ¿Alguien lo trajo? Ahora no lo trajeron. Traten de hacer esto, ya sea con la de squash o con la de ping pong, con la pelota, con el balón de básquetbol. Ahora sí. ¿Hasta dónde llegó la de...? Sí. Lo que sucede es que la cantidad de movimiento de la Tierra y la pelota de tenis se pasa a la pelota de ping pong, porque solita, vean, da pena. Por eso hay que colaborar. Entonces, esto es la energía potencial. Depende de la altura de los objetos, la aceleración de gravedad y la masa del objeto que está cayendo. Como está cambiando su altura, entonces está produciendo un trabajo, se llama trabajo gravitacional. Y además, la energía potencial, al disminuir la altura, ¿qué sucede con E? Si disminuye H, disminuye E. Está perdiendo energía. No está perdiendo, se está pasando a otro lado, se está cambiando, se está transformando. La energía potencial se transforma en energía de movimiento o energía cinética. Energía cinética. Búsquenla en los apuntes porque ya no la puse. Si no, la habré puesto yo en el apunte de sitio. Pues como se dan cuenta, entre la cinemática y la dinámica describimos los fenómenos en la naturaleza a través de combinaciones de cantidades que van dando cada vez más información. Y unas se desprenden de otras. Unas unidades, unas medidas dan lugar a otras medidas. Unas cantidades nos dan información de otras cantidades con las cuales podemos conocer cómo las cosas cambian. Ya sea objetos en movimiento o, por ejemplo, hay algunos ejercicios que tienen que hacer que están indicados en el sitio web. Por ejemplo, cómo crecen los organismos, cómo se desarrollan, cómo es el fenómeno del desarrollo embrionario. Lo que estamos graficando es, en función del tiempo, no el cambio de posición, sino, por ejemplo, el aumento de masa en el embrión, o el aumento de las dimensiones del embrión, o la diferenciación celular de células a tejidos a órganos. Todo eso sería el estudio cinético de los fenómenos biológicos, cómo cambian en el tiempo. Bien, y con eso termino lo de ahorita y vamos a hacer la actividad allá arriba para ver la tercera ley de Newton.